¿Esta va a ser la última elección que te va a tocar, Luis Fernando? Sí, sí, fíjate que esta es mi quinta y última elección como presidente. Ahorita está en marcha el proceso de renovación de la presidencia, que dicho sea de paso, es únicamente para mujeres. Sí. Es que el INE cuida mucho este tipo de cuestiones. Entonces, en los estados donde se va a renovar una presidencia masculina, lanzaron convocatorias exclusivamente para mujeres. Entonces, ahorita ya están, creo que en 2 semanas, ya está muy aventajado. De hecho, son 22 aspirantes más o menos. Dan los resultados del debate, perdón, es que traigo el debate. Las entrevistas. El ensayo. Y una vez del ensayo, ya pues sería la última de las etapas, que es la entrevista, como bien lo comentas. Y a partir de ahí, pues ya es pues la decisión, la propuesta, y que se tiene que... Y todo esto, te lo voy a preguntar, yo creo, no sé, Aníbal, pero me gustaría dividir como en 2 partes. La primera sobre este proceso, pero los cambios en el IE que vienen, ¿no les está afectando toda esta polémica de la posible reforma electoral? Es decir, yo entiendo que va ya muy avanzado el proceso para el cambio de consejera presidenta del IE, y en medio está esta iniciativa del gobierno federal, del Ejecutivo, para cambiar las cosas, que me parece terrible, ¿no? También te la voy a preguntar, pero ¿no le afecta al proceso? Pues como tal, no, Aldán. Creo que parte de las bondades que nos ha dejado esta reforma de 2014, este actual sistema de elecciones, es que pues hemos tenido un calendario bastante abultado en la actividad electoral, pero eso nos ha permitido, no solamente en Aguascalientes, creo que me atrevo a decir en todo el país, a que los funcionarios electorales pues tengan por sí una experiencia ya de varios procesos electorales. Con decirte ahorita un ejemplo, la plantilla laboral con la que yo ingresé como presidente, pues 98% continúa exactamente igual, de tal manera que, pues por más, el que menos tenga elecciones como experiencia ya, pues son 5. Si eso le sumas que es un personal que ya tiene laborando más de lo que yo llevo de presidente, pues estás hablando de funcionarios electorales con mucha experiencia, que no se cuecen al primer error, que perfectamente saben adaptarse a las condiciones. También comentar que esta propuesta de desaparición de los institutos electorales no es nueva. Recordarán ustedes, para el Pacto por México famoso del 2013, pues uno de los pilares fundamentales era eso, centralizar la actividad electoral en una sola elección. Y posteriormente una intentona antes del 2018, no sé si recuerdan ustedes también que hubo una iniciativa que estuvo circulando en la Cámara de Diputados, y ahí también se estaba discutiendo, incluso se hicieron parlamentos abiertos en todo el país por circunscripciones y toda esta cuestión, de tal manera que esta sombra o esta narrativa de una reforma de gran calado que modifique, pues incluso desapareciendo las autoridades electorales locales, no es nueva. Creo que el funcionario electoral ya está un poco vacunado respecto de alguna afectación, de incertidumbre de una cuestión. Tenemos, y ahí sí me sumo, bastante claro que la mejor carta de presentación o argumento es organizar adecuadamente una elección. Dejamos una elección bien organizada, con apego a las normas. Creo que es la mejor carta de que las autoridades electorales locales, por supuesto que sirven, por supuesto que son necesarias y cumplen un papel fundamental en la transición política y pacífica en cada uno de los estados. Entonces, bajo esa tónica y esa narrativa, creo que todos los que integramos el instituto estamos afrontando el proceso electoral con muchos ánimos, sobre todo para demostrar pues, que se puede organizar por parte de una autoridad local un proceso electoral exitoso, ordenado, equitativo sobre todo, y que, bueno, pues ya el legislador tome todas las variantes y de manera más seria para, en su caso, llevar a cabo una reforma electoral. Con este comentario damos el inicio, por supuesto, a esta entrevista. Estamos muy complacidos, muy honrados de contar con la participación de Luis Fernando Landeros Ortiz. Él es consejero presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de Aguascalientes y, así como se lo hemos dicho
en repetidas ocasiones en este espacio, es importantísimo salir a votar y por eso teníamos que traer a una autoridad muy respetada para nosotros a su espacio, en el que pues abrieron con un súper tema, ¿verdad? El papel de los institutos locales, ¿no? Los soples. Está interesante. Sí, pues muchas gracias, Aníbal. Fernando, perdón. Gracias, Alan. Sí. Yo sí te quiero preguntar así, antes de entrar a lo del OPLE, eres la máxima autoridad, el IE es la máxima autoridad electoral en el Estado, y la pregunta concreta sería, y permite acuerparla, es ¿qué está en juego en esta elección? Tengo la impresión de que los aguascalentenses y el país no han dimensionado lo que se está jugando en Aguascalientes por el tamaño de la entidad. Es decir, sí es histórica, vamos a renovar a la gobernatura, pero son solo 5 mujeres y estamos distraídos, me parece, en el 23, en el Estado de México, y en el 24, en la asociación presidencial. Hay debates obligatorios a los que están yendo, y me parece que las campañas tampoco están, y no culpo a las candidatas, culpo a los partidos políticos. Me parece que los partidos políticos tampoco le están dando la importancia, es decir, de la elección. Me parece que Aguascalientes tendría que estar todos los días en primera plana. Y es porque no lo hemos dimensionado. Sí, ya sé que no tenemos el número de electores de Oaxaca o de Jalisco, de Veracruz. Sin embargo, por lo que representa el cambio en el gobierno del Estado, ¿a qué crees tú? ¿Qué es lo que está en juego en esta elección? ¿Y a qué crees tú que corresponda el poco nivel de atención que nos están poniendo en los medios de circulación nacional? Pues bueno, como bien lo comentas, Aldán, creo que es el cargo público de mayor rango y mayor importancia, no por el sueldo o porque tenga una visibilidad mayor o el protagonismo que pueda llegar a tener la próxima gobernadora de Aguascalientes, sino porque recae en este cargo. Es un cargo que ni siquiera tiene por su importancia como para que la gente tome en cuenta de lo que estamos hablando. No, el gobernador o gobernadora no tiene suplente, es un cargo unipersonal. Tiene bajo su responsabilidad pues tomar las principales políticas públicas de pues cuestiones económicas, sociales, de infraestructura, prácticamente las decisiones y políticas más importantes y trascendentales que va a tomar nuestro Estado, pues va a recaer en este cargo que estamos por renovar el próximo 5 de junio. En cuanto hace a que no tenemos ese impacto mediático a nivel nacional como otros estados de la República, pues sí, creo que sí estamos hasta cierto punto, ¿cómo me podemos llamar? No valorados, porque pues estamos hablando de los pocos estados de la República que pues fungen como un pequeño bloque de la oposición, que por supuesto que merecen este contexto ahí sí nacional, pues proteger y privilegiar, ¿no? Tener los focos muy prendidos. Obviamente que también es la entrada de una zona, pues, que es un bloque opositor del gobierno en turno. Estamos hablando de Jalisco, de Guanajuato, de Aguascalientes, que por supuesto, pues es el pequeño lunar que todavía se mantiene en pues, mapa nacional, políticamente hablando, pues que ya está pues, prácticamente todo en color magenta, ¿no? Creo que nuestra posición geográfica debería de ser un poco más visible a nivel nacional por lo que aportamos, tanto de manera económica como también políticamente hablando. Las cuestiones de las campañas electorales, pues bueno, ahí sí no me corresponde a mí valorarlas ni juzgarlas. Yo lo que siempre le digo a la gente es que las esté criticando. Y qué bueno que las critiquen y qué bueno que no se crean con el primer mensaje que les manden, que no se queden con el spot, con la cancioncita, con la banderita en el crucero, sino realmente que nos convirtamos en ciudadanos bastante críticos de todo el sistema, en función en que estemos haciendo este tipo de ejercicios, pues más de duda y más de pues poner en el tamiz de la verdad todas las propuestas y las acciones que están haciendo los partidos políticos, pues también nos vamos a dar cuenta de manera natural que la parte de ciudadana también ha dejado de hacer bastantes cosas. Creo que hay un divorcio evidente entre la clase política y la ciudadanía que no es sano para nuestra democracia, y la idea es pues que ya dejemos un poco de lado la cuestión de
el ciudadano honorable o ejemplar, que se siente ejemplar y honorable porque va el 5 de junio únicamente, vota y dice, bueno, pues ya todas las cuestiones públicas y políticas obviamente que me relacionan, pues las dejo en manos de quien ganó y pues ahora sí que él tendrá la posibilidad y la obligación de rescatarme de las problemáticas que me suceden. Entonces, creo que debemos también ya de buscar una manera distinta de interactuar entre ciudadanía y gobierno, en la cual pues el ciudadano esté encima del gobernante, siempre criticándolo y no aplaudiéndolo, siempre criticando y siempre señalando, y que el gobernante pues también sienta esa presión ciudadana de desempeñar de manera pues, satisfactoria ese compromiso que obtuvo con el apoyo ciudadano un 5 de junio, un día de la jornada electoral. Creo que Aguascalientes tiene pues las potencialidades necesarias para así levantar la mano y distinguirse de otros estados de la República en el clientelismo pues, y la compra de votos, que digo, hay que ser muy francos, se sigue presentando, pero creo que en Aguascalientes todos nos podemos distinguir un poco más en cuanto a esta cultura del señalamiento, la denuncia, y bueno, ¿por qué no distinguirnos de todo el país por una, no voy a decir que alta educación cívica, pero sí que nos distinga un poco hacia la alza de nivel que se maneja en todo el país? Una muestra de ello pues, es la alternancia que hemos tenido históricamente. Hay estados de la República que todavía tienen décadas completas ganando el mismo partido político. Aquí en Aguascalientes, pues, si bien es cierto, ha habido una alternancia constante únicamente entre dos partidos, pero bueno, desde esa alternancia siempre permanente creo que nos distinguimos también a nivel nacional. Entonces, nosotros no nos queda más, me refiero como autoridad electoral, que como lo decía hace un momento, hacer bien nuestro trabajo, dejar las condiciones perfectamente bien claras para que el ciudadano pueda emitir su voto en completa libertad, pero ojo, la libertad también, o el voto libre, pues también implica un voto informado. Sin información, pues no estamos hablando de un voto libre. Y pues también tiene que jugar un papel muy importante el propio ciudadano de no dejarse caer por este tipo de cuestiones de compra de voto, de coacción del voto, de utilización de recursos públicos o mecanismos sociales para incentivar o desestimar la tendencia de votación en una jornada electoral. Esta cultura de la denuncia tendría que estar presente pues, prácticamente siempre, como les comento, el señalamiento, la crítica, el estar vigilando al final del día el ejercicio público de nuestras autoridades. Más o menos sería como mi escenario, Alan. Es complejo y es un problema que digo, nadie lo va a poder solucionar por sí mismo. Creo que el que nos prometa ese tipo de cambios radicales pues nos está mintiendo, que no es posible. Tiene que ir poco a poco y nos implica prácticamente a todos. Yo siempre he dicho que las elecciones parten de un principio fundamental de corresponsabilidad. Por más que la autoridad electoral haga todo lo que está en sus manos para garantizar una contienda equitativa, requiere de la responsabilidad también de los propios partidos políticos y de los candidatos que respeten las reglas del juego y que en caso de que alguien se aleje del mismo, pues lo señale y lo denuncie. Y también el ciudadano, los medios de comunicación, los titulares, los que estén en ese momento como autoridades de los tres niveles de gobierno también, de evitar la utilización de recursos públicos en propias cuestiones políticas y electorales. Como se ven o como pueden ver ustedes, pues todos tenemos un papel fundamental que jugamos para la consecución de un proceso electoral exitoso. Entonces, en función de esta conciencia del rol que jugamos cada uno, pues bueno, creo que podemos lograr pues, el mejoramiento de la calidad de nuestra democracia. Como me parece muy importante lo que estás diciendo y me gustaría preguntarte, ¿cuál crees tú que sea como la ruta a seguir o la mayor estrategia que podríamos como llevar a cabo para vencer al abstencionismo? Porque, o sea, sí hay procesos electorales, sí están entrando en la dinámica de las campañas, pero ¿están esperando ustedes qué porcentajes de personas que no van a salir a votar por falta de interés? Mira, venimos de un proceso electoral con una alta participación ciudadana. Rompimos ahora sí que el récord de una elección intermedia, para que la gente sepa, cuando hablamos electoralmente hablando de una intermedia, es cuando no se elige gobernador, el titular del ejecutivo, pues, y cuando es intermedia, digo, cuando es completa, es todos los cargos posibles, la gubernatura, todo el Congreso y todos los ayuntamientos.
Normalmente, una elección completa o de gobernatura, pues tiene o goza de los mayores índices de participación ciudadana por bastantes elementos que confluyen ahí, ¿no? Desde los reflectores de este cargo, que como comento, pues es el más importante políticamente hablando de la entidad, desde el dinero que se le imprime en las campañas electorales, desde la duración de las propias campañas, es la campaña más larga, y normalmente pues, la figura de la gubernatura arrastra las candidaturas que van aparejadas en una elección completa. El año pasado, en 2021, parece que hace mucho, pero hace meses, estábamos hablando de otro proceso electoral distinto, renovamos únicamente ayuntamientos y el Congreso del Estado. Y normalmente es un proceso electoral, el intermedio me refiero, con bajísimos porcentajes de participación. ¿Por qué? Pues porque hay una pluralidad de candidaturas que no se identifican normalmente. Son 18 candidatos a diputados de manera directa, mayoría relativa, y en los ayuntamientos pues son personajes pues muy locales en cada una de las demarcaciones, entonces no arrastra como tal, con mayor fuerza pues como la gubernatura. Pero estábamos hablando, para que se den una idea, de que el último proceso electoral de ayuntamiento, en 2019, tuvimos un porcentaje de participación del 38.5%, el más bajo en la historia de Aguascalientes. Nunca había habido un proceso electoral tan bajo como ese. Nos llega con sorpresa el 2021, en el cual subimos a un 50.4% de participación en cuanto a ayuntamientos, que es más o menos la comparativa con el 2019. De tal manera que eso nos hace pues suponer que el interés de la ciudadanía en el proceso electoral actual pues va en aumento. Yo por lo menos esperaría, siempre me hacen esta pregunta, Aníbal, ¿qué vamos a hacer para derrotar a la ignorancia, ¿no? Al abstencionismo? Pero como el maratón. Simples números que mantengamos, y con eso me daría por bien servido que mantengamos ese porcentaje, el 50.4%, que ojalá, digo, y cruzamos los dedos por debajo de la mesa de que podamos, obviamente, que superar este porcentaje. Creo que la gente sí está, pues, hablando de las campañas. Ese tipo de cuestiones se percibe en las comidas, en las charlas que tienes en la calle. La gente está hablando de las campañas electorales. Que la calidad sea buena o mala, pues eso ya es pues a cargo y cuenta del propio elector, los va a castigar, los va a premiar el día de la jornada electoral. El chiste es que sí hay interés y esperamos contar con una participación. Como tal, nuestras estrategias o nuestras acciones que hacemos, esta famosa promoción del voto, pues son esfuerzos que hace la institución, pero para llevar información de calidad y objetiva a los propios ciudadanos, a los electores. Como le comentaba hace un momento a Dan, esto lo hacemos en un sentido no tanto de promover el voto, sino más bien de llevar a la gente información que le pueda servir para decantarse por una opción política o no en completa libertad. Y ahí, bueno, pues tenemos algunos esfuerzos que hemos hecho. Tenemos un portal de voto informado. Esto en conjunción con el INE, una iniciativa que el INE arropó a nivel nacional. También hay otro portal que también el INE lo está auspiciando y que nosotros, por supuesto, estamos colaborando. Uno que se llama Candidatas y Candidatos Conóceles, que no es otra cosa estos dos, del voto informado y candidatos conóceles, que una pequeña síntesis de datos muy objetivos respecto de cada una de las candidaturas para que el ciudadano pues, pueda estar explorando y comparando desde grado de escolaridad, su experiencia previa, si tiene maestría, si tiene doctorado, lo puedes filtrar por varios puntos y te va dando ahí alguna información pues, relevante, ¿no? Nosotros, por su parte, y ahí sí nada más el Instituto Electoral, tenemos un micrositio específicamente del proceso electoral en curso, el 2022, y por supuesto que nuestro producto estelar, pues obviamente que son los debates oficiales, que bueno, en esta ocasión, como ustedes lo han visto, pues intentamos generar un formato muy distinto a lo que veníamos desempeñando. Tratamos de llevar a las candidaturas a una circunstancia que las obligue a tener una interacción en cuanto a propuestas y también la oportunidad de criticar las propuestas de la contrincante. Situación que, bueno, pues todos sabemos que no se daba con anterioridad, se volvían más bien monólogos de parte de cada una de las candidatas que pues poco dejaba al propio elector. Normalmente los medios de comunicación son los que eran forzados a seguirlos
a cabalidad, pero pues más bien por una cuestión laboral y no tanto por una cuestión ciudadana. De tal manera que pues ese tipo de esfuerzos son los que llevamos a cabo, como se podría llamar como promoción del voto, pero déjenme les digo una cosa, yo la verdad nunca he sido muy aficionado al tema de promover el voto dentro de un proceso electoral. Creo que, y eso es a título personal, creo que el proceso electoral dentro del mismo, la principal obligación y los principales vinculados a promover el voto son los propios partidos políticos y en particular las candidatas. Para eso están las campañas electorales, para eso les damos dinero público. ¿Para qué? Pues para que puedan ir con la gente y obviamente pedirles que voten, obviamente que lo hacen pidiéndoles el voto a su favor, pero al final de cuentas eso es promoción del voto y el principal objetivo de estos institutos, me refiero a los políticos, a los partidos y a las candidatas, pues es llevar a la gente a las urnas. Cosa muy distinta que lo que hace la autoridad fuera de un proceso electoral. Creo que dentro del proceso electoral nuestra chamba es organizar la elección, garantizar un piso parejo para todos, que haya documentación, que haya casillas, que haya funcionarios capacitados, pero como tal, la obligación de convencer al electorado pues, recae en las propias candidatas. Ya cuando hablamos fuera del proceso electoral, con las actividades de educación cívica en escuelas, en empresas, en organizaciones de la sociedad civil que estamos llevando de manera permanente educación cívica a estos sectores, ahí sí estamos generando una conciencia del voto y se podría llamar promoción del voto. Pero todas estas campañas multimillonarias que hacen otros institutos, y ahí sí me permiten una pequeña crítica a los demás institutos, en los cuales pues invitan a actores de televisión y te invitamos a votar. Creo que ahí no está mal, pero creo que estamos metiéndonos en terreno que son propiamente de los propios partidos políticos. Entonces, cuando me platican si fue poca gente a votar, si es un fracaso para la autoridad, yo siempre les digo que no. Nosotros cumplimos porque el 100% de las casillas se instalaron con personas capacitadas, había una boleta por cada elector, se sacó la tarjeta amarilla que tenía que sacarse en su momento, se procesó todas las denuncias en su momento, y ese es el éxito y esa es la chamba principal del árbitro en la contienda. Ya si la gente no tuvo un arrastre y no tuvo pues una respuesta a las campañas, pues creo que la mirada tiene que ir, las preguntas tienen que ir hacia los partidos políticos y creo que debería de ser un tema de obligada reflexión al interno de cada instituto político de por qué nos fue tan mal o por qué nos fue tan bien, qué es lo que tenemos que cambiar y qué no. Pero eso ya depende de los partidos políticos que al final del día son maquinarias que participan o están diseñadas para participar en procesos electorales y convencer a la gente. Que las artimañas, que las estrategias sean buenas, malas, eso ya es otro cantar, pero el hecho de que tenga una participación alta o no, pues depende mucho del partido político y por supuesto quienes los integran, la clase política. Sí, es una sinvergüenzada decir que el INE es o el Instituto Estatal es el culpable, ¿no? Aquí me parece, lo hemos dicho muchas veces. Señor Roldán, tiene todo. Yo sí creo que, esto lo digo yo, el trabajo que has hecho como consejero presidente y a partir de que nos compartes esto, me parece que es de 10, ¿no? Porque es una visión local de lo que tiene que hacer un OPLE, es ofrecer e instalar las mejores condiciones para que se desarrolle el voto. Tú no tienes por qué llamar o por qué obligar a que la gente vaya a votar, no tienes por qué hacer promoción de los partidos, sino ofrecer que participen. Entonces, con estos números que nos mencionaste al inicio de la conversación, de pasar del 38 al 50 en una intermedia, bueno, pues el IE no podría estar mejor calificado. Sin embargo, te enfrentas a que al mismo tiempo este OPLE es el árbitro electoral y entonces los propios partidos y la ciudadanía te demanda que te metas en otros asuntos que no son tu responsabilidad y que no lo ves como para calificación tu desempeño, ¿no? Desde la fiscalización de los recursos, desde la organización de un debate, porque con esta visión que señalaba Luis Fernando de yo lo que tengo que hacer como OPLE es ofrecer las mejores condiciones para que la gente quiera o no vaya a votar, bueno, pues esas están cumplidas, pero no tendría que entrar la organización de un debate, no tendrías que soportar y no tendrían que soportar los consejeros pues estas negociaciones escondidas, ¿no? Entre los partidos y secretas con los partidos políticos de ponme un banquito, no me pongas este enfoque, no invites gente.
cuando lo de ustedes es organizar la elección. ¿Ha sido muy difícil hacerle entender a los partidos locales esto? Sí, no, por supuesto que sí. Sí es difícil, nosotros también lo entendemos y lo procesamos como parte del trabajo. Nunca vamos a estar bien con todos y pues el hecho de estar trabajando en colegiado prácticamente siempre, en todo momento, pues también te hace generar este tipo pues, inercia de poder buscar siempre el punto intermedio para lograr un consenso, partido también de que tú tienes que ceder. Por supuesto, o sea, en muchos puntos, pues el estar construyendo un acuerdo, pues implica también que tu posición no puedes llegar a imponerla al 100%. Entonces, mientras tengas muy claramente este tipo de cuestiones, pues siempre nos estamos tratando de reunir y de platicar con ellos. Al final de cuentas, los partidos políticos forman parte del Instituto Estatal Electoral. Ellos forman parte del Consejo General, que es el órgano máximo en el instituto, en el organismo, y ellos tienen, por supuesto, voz, ¿no? No tienen voto, pero sí tienen voz y hay que escucharse. No pudiéramos construir grandes acuerdos sin tener realmente garantizado el derecho a que te escuchen, no más que hables, sino que te escuchen. Entonces, sí es difícil, por supuesto, pero siempre buscando estos puntos de acuerdo entre la mayoría, llegamos a un punto en común y pues, procesamos todo. Una de las principales se puede llamar éxitos que tuvimos en este debate como tal, que creo que no transitó de manera tan ríspida con los partidos políticos, fue el hecho de sentar las principales bases orales de los debates con representantes de partidos políticos. O sea, todas las reglas que ustedes, la mayoría, el 90% de las reglas que ustedes lo vieron en el debate de la semana pasada, pues fueron construidas con representantes de partido político en el mes de noviembre, diciembre del año pasado. Ni siquiera estábamos todavía en precampañas. Cuando llegan ya las candidaturas ya registradas, pues llegan ya con un escenario ya construido. No pueden desdecirse de esas reglas porque ya forman parte del marco normativo local. A diferencia de otros años en los cuales nos esperábamos hasta que llegaran las candidaturas y ya teniendo candidaturas convocábamos a sus representantes y ahí el actuar es muy distinto del representante del partido que el representante de la candidatura. El representante de la candidatura tiene un matiz muy particular y sobre todo cuando estás hablando de construir un debate. Y ahí es donde se nos hacía muy complejo y terminábamos ofreciendo productos como los que ustedes vieron en otros años, ¿no? Tan rígidos y tan celosos prácticamente en cada tramo, que lo único que generaba pues, era pues, ejercicios muy acartonados, discursos pues en un solo sentido, sin la posibilidad de tener una interlocución con las demás opciones políticas. Y creo que parte fundamental de que haya procedido todo este tipo de novedades en los debates fue precisamente eso, que construimos todo con representantes de partidos políticos y no con las propias candidaturas. Ya con las candidaturas fueron cuestiones ya nimias, si son mesas, si son periqueras, si son ese tipo de cuestiones, pero ya el formato como tal, los pilares fundamentales ya estaban pactados. Entonces, sí ayuda también que sean obligatorios, por supuesto que obliga. La verdad es una pena, también es un reflejo que se tenga que instalar en la legislación una obligación de poder mostrarse frente al electorado con sus propuestas y poder debatir con los demás contendientes. Ahí también es un indicio pues, muy importante de cómo andamos, ¿no? Que tenemos que obligarlo y todavía antes eran obligatorios, nada más para la autoridad, y en la última reforma del código se introdujo también la obligación hacia el candidato, hacia la candidatura. Eso también, pues, creo que no es un buen indicio de la salud de nuestra democracia. Se supone que el primer interesado sería el candidato, o sea, no tendría razón de ser que dijera yo no voy a ir a un debate organizado por el árbitro electoral. Ya el hecho de que se establezca como una obligación, pues ya ahí nos deja un poco mal parados como Estado en cuanto a la calidad de nuestra democracia, pero al final del día, pues así está y necesitamos pues manejar este andamiaje legislativo, estas normas que tenemos. Y pues al día de hoy, pues si una candidatura no se llegara a presentar, pues no, vamos a tener que, históricamente va a ser esa cuestión, vamos a tener que abrir un procedimiento sancionador a una candidata. Esta visión, sí, perdón, Aníbal, justamente me parece que cuando estás definiendo y defendiendo lo que hace el Instituto Estatal Electoral,
viene de una visión centralista de cómo es, ¿no? O sea, desde considerar que el IE es un INE chiquito, ¿no? Que el IE no funciona, porque ¿para qué entonces tenemos al INE? Entonces, todas las tareas, se supone, y no es así, y eso es, supongo que es el primer reto que enfrentan en el IE, es cómo disociar que las funciones del Instituto Estatal Electoral son completamente diferentes que las del INE. Cuando tenemos una visión abrumadora desde el centralismo, donde se desprestigia o se alaba o se defiende esto a la autoridad electoral y se le pone un montón de cosas que ustedes no hacen, con las que tienen que llegar a remar en contra cuando tienen que sentar a los candidatos. Por decirte una, ¿no? En el imaginario, si alguna candidata no asiste al debate, ustedes los tienen que regañar, ¿no? Y entonces es poner a la autoridad, al árbitro electoral, a poner a sancionar, cuando no es así, sé que es el tribunal, pero todo el mundo va y te pregunta cuántos cocos le vas a dar, cuánto dinero le vas a cobrar, y confunden las funciones que tiene el IE con otros organismos electorales. Mira, con decirte que todavía a la fecha, a veces que familiares me preguntan que cómo va el INE, digo, no, yo trabajo en el IE y ahí estoy haciendo la distinción. Creo que es un fenómeno que nos afecta no solamente la parte de la autoridad administrativa, o sea, me refiero a INE, IE, también el propio tribunal sufre de lo mismo, me parece lo mismo. El Tribunal Electoral Federal pues eclipsa la actividad jurisdiccional y pues deja un poco en la sombra lo que hacen los propios tribunales locales. En el caso del INE con nosotros, pues es prácticamente lo mismo. Lo que sí, hay que mencionarlo, tanto por el impacto mediático que tiene el propio INE, que de manera natural pues tiene mucha mayor presencia en todos los medios de comunicación y que eso genera que toda la gente traiga pues en el inconsciente el INE y todo lo que tenga que ver con el electoral dice INE y pues ahí tienes que andar ahí explicándoles, no, es que hay otros institutos pequeños que están bla, bla, bla. Junto con eso es que también el propio sistema electoral, desde la reforma 2014, sí dejó al INE como órgano rector de todo el sistema nacional. Entonces ya estamos hablando de un sistema nacionalizado. El INE tiene facultades de atracción, por ejemplo, los dos proyectos que les comenté hace un momento de portal de voto informado y candidatas y candidatos conóceles, pues no creo que el INE nos preguntó, o sea, simplemente ejerció una facultad de atracción y dijo, vamos a determinar este proyecto en todo el país, en los 6 estados de la República, y es una decisión obligatoria para nosotros. O sea, el INE sí funge como un órgano rector del sistema nacional electoral. El INE nombra a los consejeros electorales, a las presidencias también. El INE remueve a estos funcionarios. De tal manera que pues, la presencia del INE desde el 2014 está presente en las elecciones locales, porque así lo estableció, lo quiso el legislador. Entonces, con estas potestades y estas facultades y actividades que tiene el INE dentro del propio proceso electoral local, pues tiene como consecuencia que nos pulvericen mediáticamente todavía más. Y es más difícil que permee entre la ciudadanía la existencia de una autoridad local, electoral, y distinga con la nacional. Para el ciudadano a pie, pues, todos somos el INE, ¿no? Como dice el spot de ellos. La cuestión aquí es que, pues, no tanto que no seamos valorados o no, sino que simplemente hay veces que desde el centro se pierden ciertos cuestiones que sí tenemos nosotros la sensibilidad, el alcance y la capacidad operativa para manejarlo. Por ejemplo, una elección de ayuntamientos, no creo que el INE tenga la posibilidad de llevarlo a cabo. Por ejemplo, con decirles de manera muy rápida, el año pasado, en 2021, con una elección intermedia en Aguascalientes, que es un estado pequeño, el número de municipios y también de distritos, registramos cerca de 3,000 candidaturas. Es casi el mismo número de candidatos que el INE aprueba en una elección completa federal, de presidentes, senadores y diputados federales. Esto quiere decir que si el INE o una sola autoridad va a tener bajo su cargo el registro de todas las elecciones municipales en todo el país, no tiene la capacidad operativa para llevarlo a cabo. Este es nada más un ejemplo. Otro, a los partidos políticos les
les viene mejor el tratar con una autoridad local que con una autoridad federal. Un partido político, hablando de sus administraciones locales, pues puede estar platicando y puede estar interponiendo de manera directa un medio de impugnación aquí en Aguascalientes, cuando en un escenario distinto, si el INE fuera el único que estuviera manejando ese tipo de cuestiones, la delegación como tal del INE aquí en Aguascalientes, pues lo único que pudiera hacer es darle el número de teléfono del representante de ese partido a nivel nacional para que allá hagan las cuestiones y que en la mesa del consejo lo determine, porque es un solo órgano máximo, no un consejo general, de tal manera que pierden un poco de voz los partidos políticos, las dirigencias estatales, si se centraliza todo este sistema a nivel nacional. No sé, son muchos factores, pero nosotros tratamos pues, hacer lo que nos corresponde. Ya si nos reconocen o no nos reconocen, bueno, pues hacemos nuestra labor, tratamos de distinguirnos, hacemos cosas completamente distintas. Este arbitraje, pues, mucho más cercano. Los acuerdos se construyen directamente con los partidos en la mesa del Consejo General y no en la Ciudad de México, y aquí nada más lo aplicamos, sino que se construyen, y esta capacidad de consenso, pues tiene que ser in situ, tiene que ser, si es una elección local, tiene que ser en el Estado directamente. No tiene caso que lo centralices y todo se vaya para allá. Pero, pues sí, digo, contestando la pregunta original, me fui por otro lado, pues eso precisamente, creo que la presencia mediática tan grande que tiene el INE, junto con el Tribunal Electoral Federal, pues hace que las autoridades locales, pues prácticamente pasen desapercibidas o eclipsadas. Y eso por decir algo, digo, si nos vamos todavía a la parte de persecución de los delitos, la Fiscalía especializada en delitos electorales está peor todavía. O sea, la gente todavía tiene en su inconsciente FEPADE y cualquier cosa es FEPADE. Ni siquiera saben que existe una Fiscalía especializada aquí en Aguascalientes para estas Aquí cuestiones. quisiera que hiciéramos énfasis porque sí es un punto importante primero para promover, ¿no? Y otra para que quede muy claro para las personas que nos estén viendo, y también es una labor, me parece, de los medios. A ver, cuando alguien quiere denunciar un delito electoral, ¿el Instituto Estatal tiene algún mecanismo? Nosotros lo que hacemos es tratar de asesorar y dirigir al ciudadano a la instancia correspondiente. En el caso de las propias denuncias penales, ya me refiero a la cuestión penal, pues tenemos un convenio de colaboración con el fiscal especializado, y en cuanto llega la denuncia, inmediatamente la dirigimos, la remitimos a la fiscalía. Incluso lo comentamos con el propio ciudadano, el denunciante, de que pues este va a ser el camino. Ya si el ciudadano dice, ok, pero me equivoqué de oficialía, me voy a la fiscalía, bueno, pues se va. Tratamos de estarla asesorando. Durante la jornada electoral, pues sí, hay una mayor presencia de la fiscalía, pero también la federal. Lo que antes era la FEPADE, pues saca, ahorita ya no me acuerdo cómo se llama, ya van 2 veces que le cambian el nombre, pero despliega un número importante de elementos en todo el país, y a través de células pues están en conjunción con la Fiscalía General de la República, y pues obviamente que tienen mayor presencia, mayor recursos que las fiscalías locales, y pues mediáticamente pues también se ven eclipsados, por supuesto. Pero bueno, la idea no es aquí si te conocen o no te conocen, más bien que lo que te corresponde hacer lo hagas bien, y que no tengas algún error que sea pues con cargo y cuenta al proceso electoral. Digo, a lo que nos dedicamos nosotros pues es una cosa bastante delicada, es una cuestión de Estado, así de sencillo. Muchas veces se menosprecia o no lo valoramos tanto, pero porque nunca hemos tenido un conflicto postelectoral. Siempre tenemos procesos electorales pues, regulares, que nos permiten el día siguiente levantarnos y seguir trabajando con la renovación del poder público, y que no pase absolutamente nada en cuanto a orden social y económico. Todo afecta, ¿no? Entonces, pues, esa sería como mi conclusión. Ya dije muchos temas. ¿Cuál sería el rasgo distintivo, y lo debes tener porque platicas con tus pares de otros soples y con el INE? ¿Qué significa o qué es distinto de organizar una elección en Aguascalientes a Zacatecas, Guanajuato o la federal? Pues mira, cada estado tiene sus usos y costumbres muy particulares. Aguascalientes, por decirles algo, siempre se distingue con mis pares, por ejemplo, de que nosotros nos apoyamos
en ciertos tramos que es impensable ese apoyo en otros estados de la República. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros, siempre me llama la atención, cuando les platico que nosotros imprimimos nuestras boletas electorales en talleres gráficos de gobierno del estado. Y eso se quedan pasmados porque como nadie te dice nada, y yo no, inclusive está en la ley. La ley me obliga y obliga al gobierno del estado a poner a disposición de la autoridad electoral sus talleres para ahí poder hacer la impresión. Otros estados de la República acuden a licitaciones públicas nacionales que obviamente encarecen tremendamente el costo de la elección. O bien nosotros instalamos nuestros consejos distritales y consejos municipales, que son pequeñas células temporales que las instalamos o las creamos únicamente cuando hay proceso electoral. Bueno, estos organismos son pequeñas oficinas, las ponemos una en cada distrito, son 18 pequeñas oficinas, pequeñas células, y cuando hay elección de ayuntamientos, adicionamos también pequeñas células en municipios, entonces 11 consejos municipales y 18 consejos distritales. Estos 29 organismos nosotros los instalamos en edificios públicos a través de un comodato. Llegamos a un acuerdo, nos prestan literal un salón, el cual ahí están sesionando los consejeros distritales y municipales, ponemos una computadora, un escritorio y está funcionando la autoridad durante el proceso electoral. ¿Qué hacen los otros estados de la República? Ellos acuden a esquemas de arrendamientos. Entonces, imagínense ustedes tener que estar buscando, obviamente que ahí también se encarece muchísimo, rentas por menos de un año, que eso normalmente sube muchísimo las rentas, equipamiento, porque también cada OPLE pues, tiene que instalar, equipar sus propios consejos. Nosotros tampoco, nosotros también dentro de la misma oficina nos prestan un pequeño escritorio con una computadora y ya tenemos funcionando el consejo distrital. Nosotros somos una autoridad que sale muy barata pues para el erario estatal. Son cuestiones que nos distinguen mucho. Por ejemplo, una cuestión que geográficamente pues, tenemos una bondad tremenda, de punta a punta estamos hablando de 45, 50 minutos, y ya estamos hablando de que estamos en el límite con Zacatecas, o ya estamos en Jalisco de este lado, ¿no? Cuando otros estados de la República, pues, por su propia geografía es muy complejo, pues, trasladar paquetes electorales, instalar oficinas electorales. La cuestión de la inseguridad también. O sea, nosotros, nuestros pequeños incidentes en materia de seguridad, pues nunca nos han llevado ni siquiera a dejar de instalar una casilla. Aquí en Aguascalientes siempre hemos tenido el 100% de casillas instaladas, cosa que lastimosamente pues nos distingue de otros estados. La mayoría de los estados dejan de instalar por cuestiones de seguridad. Y no por el tamaño de la ciudadanía. Hablando, por ejemplo, no sé, Colima, Tlaxcala, Hidalgo, tienen problemas graves de seguridad, que pues robo de urnas, secuestro de funcionarios, de plano, pues tienen que declarar que cierta casilla pues ya deja de recibir votación porque pues si hay incidentes graves. Nuestros pequeños incidentes, no se recuerdan, en 2016, o es que he oído tantas ya. No, según yo, sí fue el 16, que aventaron ahí un artefacto explosivo, que nada más que una bomba de ese tipo molotov. Fue un incidente que en el momento lo apagaron los propios funcionarios y detuvieron a la persona, no pasó mayores. Y así, pues, datos completamente aislados que no ni suspenden la votación, ni nos impiden instalar casillas. Y eso habla también, yo creo que de la propia ciudadanía, que no estamos con esta cuestión tan pues, compleja y tan lastimosa como es la violencia. Entonces, todos estos factores, pues, la verdad, todo el mundo les da envidia cuando les platico que en Aguascalientes gozamos este tipo de cuestiones. La conectividad en Aguascalientes es tremenda. Lo vemos en el PREP. No tenemos que instalar ningún tipo de antena satelital por una falta de cobertura en telefonía, en internet. Nuestros trayectos más largos para estos mecanismos de recolección después de la jornada electoral para trasladar los votos, ya no boletas, sino los votos a los consejos distritales, pues estamos hablando que son 30. Nuestro tramo más largo es en el distrito 8. Este distrito comparte dos municipios, Calvillo y San José de Gracia. Ese es el tramo más largo. Los paquetes electorales de San José de Gracia tienen que ser trasladados y resguardados hasta Calvillo. Y pues normalmente le decimos que en vez de que se vaya por la sierra, se vaya literal por la 45 de nuevo, ingresa al estado y estamos hablando de un tramo de 1 hora 20 minutos.
Eso es todo lo que tenemos de complicación. Cuando, no sé, por ejemplo, mis pares de Chihuahua, en vez de estar viendo si rentan coches, ahí se rentan avionetas. Están tramitando dónde va a aterrizar el avión, pistas específicas para que sus paquetes electorales lleguen a sus distritos. Digo, son problemas como muy particulares de cada estado, que también para ellos ya es natural y normal que se maneje así. Pero sí, la verdad sí nos distinguimos por la facilidad que tenemos desde la geografía, desde la conductividad, desde la propia pues, función de los partidos políticos que no, pues no tienen nunca han tenido por instrucción impedir la votación en un centro, en una casilla, ¿no? Me parece esta información muy relevante porque estamos adelantando, en serio, que nuestro Instituto Estatal Electoral no es el INE de Aguascalientes. Está haciendo bien el trabajo. Ha hecho 2 debates de mucho nivel, Teatro Aguascalientes, o sea, con mucho estilo, con mucho nivel, con comunicadoras que están conociendo y demás. Y además, no podemos culpar al árbitro del resultado electoral, ¿no? No digo que algo vaya a pasar después de la elección, pero solo presiento que algunos inconformes querrán culpar al instituto. Y eso me parece que el instituto ha dejado ya muchas pruebas de que está haciendo buena chamba, ¿no? Por concluir, yo quisiera quedarme aquí toda la tarde con ustedes, apreciables caballeros, pero el tiempo aquí, pues ya es como limitado, ya nos extendimos de tan buena conversación. Una principal, yo sí quería como cerrar mi participación con una pregunta, ¿cuál es el gran objetivo o sea, cuál debería ser el principal objetivo de la ciudadanía informada, pues, con relación a sus institutos estatales electorales? Pues bueno, en primer término, pues saber que existen dos instituciones, una a nivel nacional y otra a nivel local, que sepa perfectamente bien el ciudadano qué hace cada uno, por un lado. Por otro lado, pues valorar todo este sistema electoral que sí puede parecer caro, que puede parecer oneroso, que puede parecer pues muy complejo de entender, repleto de candados y medidas de seguridad, pero aquí lo importante es que sepamos por qué existen estas reglas tan complejas y tan barrocas que tenemos. Siempre lo comento, por cada candado que está establecido en nuestra legislación, obedece a un exceso que se dio en los hechos con anterioridad. Siempre el derecho, de manera natural, va a ir un paso atrás de los hechos. Se da el abuso y luego pones el antídoto en la ley. De todos modos, siempre hay otro paso novedoso que la ley, que hace que la ley quede atrás de los hechos. De tal manera que, pues, nos ha costado mucho trabajo tener este andamiaje, esta construcción de nuestro sistema electoral, que es reconocido no solamente a nivel nacional, sino internacional. Garantizamos la autenticidad completa de las elecciones. Ya las cuestiones del ejercicio del poder, pues esa es otra cuestión que escapa a lo electoral, pero creo que el derecho electoral es ejemplar en la manera en que está evolucionando. Cada vez se están reconociendo más y más derechos, desde la propia paridad, las acciones afirmativas para grupos de atención prioritaria. Estamos avanzando mucho en lo que es el voto electrónico. Vamos a tener una prueba piloto, que es otro reconocimiento también para Aguascalientes, de las perfectas condiciones idóneas para llevar a cabo una prueba piloto, un pequeño cáliz, podemos denominarlo así. Y no solamente es una prueba piloto la que vamos a tener, sino 2, voto electrónico y voto anticipado. De tal manera que, si se fijan, en materia electoral siempre estamos tratando de ir más allá, no solamente de cumplir con el marco normativo, sino ver cómo extendemos ese marco normativo para garantizar mayor participación. Por ejemplo, en Hidalgo se va a llevar a cabo otro prueba piloto, pero en este caso de las personas que están recluidas, privadas de su libertad porque están sujetas a un procedimiento criminal, pero que no están sentenciados. Si se fijan, bueno, esto es otra muestra más de cómo vamos creciendo y cómo vamos reconociendo pues la propia, pues el propio esquema de derechos políticos electorales. Por ejemplo, la paridad de género, somos pioneros en materia electoral. Creo que el instituto, y digo, no me gustaría como afirmarlo a cabalidad, pero el instituto es el único que yo recuerde o que se tenga conocimiento que dentro de su normatividad interna
tiene regulada la paridad en todos sus puestos directivos. Aquí en el instituto no puede haber más hombres que mujeres en la contratación. Siempre tiene que tener sus cuerpos directivos una perfecta paridad, 50-50. Tenemos 8 cargos directivos, 4 para mujeres, 4 para hombres, ya establecidos en nuestra norma. De tal manera que todo el andamiaje dentro y fuera del proceso electoral pues nos ha costado mucho trabajo a generaciones completas. Es cosa de que lo valoremos, es cosa de que participemos y realmente pues, estemos atrás de las autoridades, como decía al inicio de la entrevista. Yo para despedirme y con la amenaza de Aníbal de que ya nos excedimos de tiempo, nos pregunta Luis Fernando, ¿es cara nuestra democracia? Y la segunda es, bienvenida a la discusión acerca del papel de los soples. Si tú tuvieras que reformar algo de la existencia de los soples, ¿qué cambiarías? Si es cara, yo no creo que sea cara, es única y exclusivamente responde a el nivel de desconfianza y, por supuesto, en relación directa con lo que tenemos que hacer para abatirla, lo que nos cuesta tanto. ¿Podemos abaratarla? Pues por supuesto que sí, pero no generaríamos esta confianza ciudadana que hoy día se cuenta en las autoridades electorales. ¿Qué le cambiaría al andamiaje que tenemos ahorita en cuanto a los soples? Pues la autonomía financiera. Creo que ahí quedó de ver por completo el legislador y creo que no fue para nada un accidente, se les olvidó adrede. Sí nos dotaron de mayor autonomía, por supuesto. El nombramiento, como lo dije ahorita, de los propios consejeros electorales y de manera escalonada, pues ya lo hace un ente completamente ajeno al humor político estatal. Nosotros no dependemos en nada de nuestro nombramiento, nuestra estabilidad laboral, de cualquier poder público localmente hablando, única y exclusivamente al propio INE. Y eso está muy bien, la verdad. Yo, aparte de presidente, fui 5 años consejero electoral, o sea, llevo ya prácticamente 12 años aquí en el Consejo General, y me tocó ver, incluso yo participé en un procedimiento nombrado por el legislativo, como era antes, y pues el simple hecho de que salgan la totalidad de los consejeros y entren otros nuevos, completamente distintos, sí genera o implica una curva de adaptación necesaria, pero en detrimento a la actividad y efectividad de las actividades de la autoridad. Ya tenemos un escalonamiento, siempre va a haber la renovación de un cargo o de unos cargos de consejerías, pero teniendo siempre de base otros tantos que ya tienen procesos electorales a cuestas y que generan esta gobernabilidad interna. Pero el problema fundamental creo que está en la autonomía financiera, el hecho de que nosotros no tengamos la posibilidad, como los partidos, de que nuestro presupuesto sea designado a través de una fórmula bastante objetiva, ni un peso más ni un peso menos, que pues aleje a cualquier tipo de humor político la determinación de las actividades que va a tener o no un instituto electoral. Gracias, Luis Fernando. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Por mí, como dice Aníbal, yo también me quedo aquí buen rato. Es que yo sé que estoy como violando algunas reglas, pero me muerdo la lengua si no lo pregunto. A ver, evidentemente de la autonomía presupuestal, ¿no? Solo para cerrar, ¿en qué áreas en particular hace falta meterle presupuesto al instituto? Pues la profesionalización de su personal, la infraestructura, por ejemplo, nosotros adolecemos, y es un área de oportunidad del instituto, seguimos acudiendo al esquema de licitaciones públicas para el PREP, cuando ya prácticamente en todo el país cada instituto tiene su PREP local, y eso pues abarata muchísimo la operación de la autoridad. Nosotros somos de los poquitos, porque además quedan 3 o 4 estados que todavía están obligados a licitar. Y bueno, pues las licitaciones, al momento de organizarlas, pocas empresas en el país, pues obviamente que también encarecen muchísimo los costos. Pero para eso se requiere una inversión. Nosotros lo propusimos en el presupuesto del 2018 para el 19, y era muy sencillo establecer un porcentaje, que eran 6 millones en ese año,
con el cual íbamos a adquirir toda la infraestructura y después otros 6 millones que esos los íbamos a pedir sí o sí para el PREP, pero con la garantía y la bondad de que íbamos a tener siempre ya un PREP con hechura local, que no tenía pues, por qué estar pidiendo para este proceso electoral. Por decirles un ejemplo, este PREP de este año costó 15 millones de pesos y el del año pasado otros 15 millones de pesos. Cuando lo que estábamos buscando con nuestro proyecto de presupuesto era la posibilidad de invertirlo en un año no electoral, sí, pero con miras a que en los siguientes procesos electorales pues se pagara solo, ¿no? Si podemos denominarlo así. Esas son las cuestiones que creo que pues más adolecen, y la imposibilidad, por supuesto, de generar un proyecto que trascienda un ejercicio fiscal. O sea, yo no puedo, en estas condiciones en las que se encuentra la autoridad, de generar un proyecto que pueda durar más de un año. ¿Por qué? Pues porque nada me va a garantizar que el próximo año haya presupuesto. Y esta cuestión, por supuesto, que sí vulnera la autonomía de las instituciones electorales, y es una manera, también lo puede convertirse en una manera también de presionar y de asfixiar a las instituciones. Lo estamos viendo en este caso a nivel nacional. Digo, se vio, hablando de lo que dice Heriberto, eso se daba en los estados prácticamente todos los años, recortes y recortes y recortes. No tenía ese impacto mediático, pues porque no le había pasado al INE. Ya le pasa al INE y ahora sí toda la gente empieza a platicar de ello. Pero es una cuestión que no era ajena al propio INE ni es inédita. Siempre las autoridades electorales tienen este tipo de pues, facilidad de decir, bueno, pues vamos a ponerles un poquito el pie, la presión, para que hagan o que no dejen de hacer algo. Entonces, pues, esa es una de las cuestiones que más pues, surgirían, ¿no? De la institución. Señor. Muchísimas gracias, consejero. No, al contrario, un abrazo a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y también eternas gracias a usted que nos hizo el honor, el privilegio de seguirnos a lo largo de esta conversación con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral en vías de las campañas del proceso democrático que está viviendo Aguascalientes, en el que estamos eligiendo a nuestra próxima gobernadora. Muchas gracias, caballeros. Muchas gracias a usted. Gracias. Y en la siguiente edición nosotros tenemos una cita.